Buenos días o buenas tardes, según corresponda. Mi nombre es Marianela Estequina, yo soy médica del equipo de fertilidad del Servicio de Ginecología del Hospital San Martín de La Plata, y la clase que vamos a ver es la primera parte del tema de endometriosis, que es el tema que nos convoca hoy. Existen algunos mitos médicos con respecto a la endometriosis. El primero de ellos es el considerar que el dolor pelviano en la mujer es normal. Otro de los mitos es que las adolescentes no tienen endometriosis. Encontramos que la histerectomía ha sido considerada como la cura para la endometriosis, y otro es que el embarazo cura también esta enfermedad. Todos estos mitos son los que vamos a ir desarrollando y refutando a lo largo de la clase. ¿Cuáles son los conceptos básicos de endometriosis y los conceptos avanzados? ¿En qué momento nosotros estamos frente a una mujer y debemos pensar que tiene endometriosis? Básicamente, tenemos que pensar en endometriosis en una mujer en edad reproductiva que tiene dolor pelviano cíclico y progresivo, que suele ser invalidante para la paciente, y que es una paciente que también puede estar en la búsqueda de embarazo sin utilizar métodos anticonceptivos y que no logra la gestación. Con respecto a esto es lo básico. Con respecto a los conceptos avanzados, tenemos que sospechar también endometriosis, una paciente con dismenorrea secundaria, cíclica y progresiva, que también puede presentar dispareunia, o sea, dolor en el momento de las relaciones sexuales, dolor invalidante y que no tenga ningún correlato con ningún método de diagnóstico por imágenes, dolor lumbar o en la región de la fosa lumbar, tenesmo vesical o tenesmo rectal recurrente, alteraciones en el ritmo evacuatorio o la presencia de proctorragia, la presencia de disuria o polaquiuria o infecciones del tracto urinario a repetición, dolor propagado al miembro inferior o en la región sacra, o la infertilidad, una falla ovárica prematura o fallas implantatorias recurrentes. A lo largo de la clase vamos a ir viendo los conceptos básicos con respecto a la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico de endometriosis, cuál es la clasificación y el pronóstico, y por último, en una segunda parte, la segunda clase, corresponde al tratamiento y seguimiento de la endometriosis. Lo primero es evaluar la definición de endometriosis. ¿Qué entendemos como endometriosis? Es una patología que es muy común en la edad reproductiva de la mujer y a la vez resulta ser enigmática para el médico ginecólogo. ¿Por qué? Por su amplia variedad de signos y síntomas y las formas de presentación que tienen las diferentes lesiones en sus distintas localizaciones. La endometriosis la define como la presencia de tejido funcional símil endometrial, o sea que presenta componente glandular y componente estromal fuera de la cavidad uterina. Es un endometrio ectópico. No abarca la endometriosis la definición de adenomiosis, porque la adenomiosis está reservada para la presencia de tejido glandular y estromal, símil endometrial, pero dentro de la musculatura uterina. En este esquema pueden ver las distintas localizaciones intraabdominales
de la endometriosis. La presencia en distintos órganos pelvianos. Con respecto a la prevalencia, vamos a tener que la endometriosis es más frecuente, tiene como un pico de prevalencia entre los 25 y los 29 años de edad. Recordemos que es una enfermedad que se presenta en la mayor incidencia en las mujeres en edad reproductiva. Es rara la enfermedad en la premenarca o en la posmenopausia y tiene un riesgo relativo 7 veces mayor en familiares de primer grado afectados. Como dijimos, la incidencia es del 8 al 12% en las mujeres en edad reproductiva, entre 15 a 45 años de edad, y la prevalencia está obviamente siendo una de las manifestaciones la infertilidad. Se la puede encontrar en el 30 al 50% de las mujeres infértiles. La endometriosis es una enfermedad que afecta notablemente la calidad de vida de la mujer. ¿Por qué? Porque interfiere en sus actividades diarias, interfiere en su desarrollo profesional, afecta las relaciones sexuales y obviamente, como dijimos recién, altera la fertilidad en la mujer. Es una enfermedad dinámica, ya que el 50 al 60% de las mujeres es una enfermedad que evoluciona, ya que la dismenorrea, que es el dolor que suele presentar, es progresivo, como dijimos. A medida que pasan los años se va intensificando el dolor con las menstruaciones. Tiene un porcentaje muy bajo, entre un 10 a un 20% de regresión espontánea, y entre el 15 al 20% persiste sin modificaciones a lo largo de la vida. Con respecto a los factores de riesgo, vamos a encontrar que la menarca precoz, el hábito delgado y longilíneo, los ciclos menstruales cortos, la nuliparidad, la raza blanca y algunos defectos autoinmunes son factores de riesgo. Como podemos observar, todos estos factores de riesgo están relacionados con la nuliparidad, la menarca precoz, los ciclos menstruales, con la presencia de ciclos menstruales ininterrumpidos. La menarca precoz indica una mayor cantidad de ciclos menstruales. La nuliparidad, obviamente la ausencia de embarazo, indica mayor número de ciclos menstruales. Y esto se puede observar en la relación que está en la diapositiva en el sector inferior, donde dice que el número de partos que presenta la mujer es inversamente proporcional al riesgo de desarrollar endometriosis. ¿Por qué? Porque la disminución de los ciclos menstruales durante la etapa reproductiva disminuye el riesgo de endometriosis. Además, se ha observado que las mujeres con mayor número de partos también hay una mejoría en las condiciones cervicales para lo que es la salida del flujo menstrual en sentido antegrado. El componente genético, como dijimos, un 5 a un 8%, el riesgo aumentado en familiares de primer grado. Dijimos que había un riesgo relativo 7 a 10 veces mayores en familiares de primer grado. Con respecto a la etiopatogenia, es una enfermedad en la cual no tiene una etiología definida. Se han propuesto diferentes teorías para explicar el origen de la endometriosis. Una de las teorías más conocidas es la teoría de Sampson, que es la teoría de la menstruación retrógrada, que se propuso en el año 1927 y en donde habla que en realidad todas las mujeres con permeabilidad tubárica determinada presentan algún grado de menstruación retrógrada. Esto consiste en el pasaje del fluido menstrual
desde la cavidad endometrial hacia la pelvis a través de las trompas de falopio. Esta teoría, sin embargo, no justifica la presencia de endometriosis fuera de la cavidad pelviana, o sea, la presencia en diafragma, en pleura, en ombligo no estaría relacionada con esta teoría. Otra de las teorías propuestas es la metaplasia de las células totipotenciales, que esto está relacionado con la presencia de endometriosis en el tabique recto vaginal, donde las células totipotenciales que están presentes en ese tabique sufrirían una metaplasia hacia tejido glandular y estromal símil endometrial. La teoría de la inducción, donde tendría que existir una alteración de la tolerancia inmunológica en el peritoneo, con lo cual una anoxia llevaría a la metaplasia hacia tejido endometrial. La teoría del resto embrionario, un resto mülleriano, la teoría de la metástasis vascular y linfática, que explicaría la localización de tejido endometrial a distancia de la cavidad peritoneal. Y bueno, las diferentes teorías se aplican al origen en las distintas localizaciones. Sí, lo que se sabe es que el tejido endometrial eutópico, o sea, el tejido endometrial presente en la cavidad uterina, tiene que tener ciertas anormalidades que después lo vamos a desarrollar bien en otras diapositivas más adelante, que se han observado que ese tejido endometrial tiene que tener aumento en su capacidad proliferativa, aumento en la actividad de la citocromo P450 aromatasa y disminución en la apoptosis. Estas alteraciones o anormalidades del endometrio hacen eutópico, están relacionadas con la capacidad del tejido endometrial de desarrollarse fuera de la cavidad uterina. Y este es el esquema de la teoría de la menstruación retrógrada, donde vemos que la menstruación retrógrada está presente en todas las mujeres. Se cree que en el 90% de las mujeres este tejido endometrial que pasa a través de la trompa de falopio hacia la cavidad peritoneal sufre fagocitosis y apoptosis por la presencia de células natural killer y macrófagos que están en la cavidad peritoneal, que cumplen su función normal eliminando ese tejido endometrial o ese fluido endometrial que ha atravesado las trompas de falopio. Ahora, en un 10% existen alteraciones en estas células proinflamatorias y quiero decir antiinflamatorias de la cavidad peritoneal, que determinan la persistencia del tejido, la adhesión y la progresión de las lesiones. En el esquema se ve que hay numerosas citoquinas proinflamatorias que están alteradas, ahora lo vamos a desarrollar bien, células natural killer inactivadas que intervendrían en esta persistencia de este fluido endometrial con adhesión y progresión de las lesiones. Con respecto a la teoría de la metaplasia celómica, propuesta en 1919, se piensa que algunos procesos inflamatorios que provocan irritación del peritoneo pelviano, infeccioso, hormonal o por la regurgitación de la menstruación son capaces de producir la metaplasia celómica. Si esta teoría fuese la correcta, la endometriosis se podría desarrollar aún en ausencia de útero, pero bueno, esto es imposible porque no existe tal cosa. Para que haya endometriosis debe haber endometrio funcionante. Bien, entonces, ¿por qué solo en el 10% de las mujeres el tejido endometrial va a contribuir a desarrollar la endometriosis? Y acá es donde vamos a analizar la fisiopatología compleja de la endometriosis. Tenemos
Por un lado, la diseminación de tejido endometrial por vía linfática o hemática. Segundo, una predisposición genética. Ahora vamos a ver que se han descrito varias mutaciones genéticas. La teoría de Sampson, que explicamos recién, de la diseminación retrógrada del tejido endometrial a través de las trompas de falopio hacia la cavidad abdominal, y las alteraciones en la inmunidad. La metaplasia celómica, con desarrollo de células madres hacia una filogenia determinada, junto con la menstruación retrógrada, asociados a factores genéticos y factores ambientales, con alteración de factores inmunológicos y alteración de factores endocrinos, son los que predisponen al desarrollo de endometriosis en una mujer. Vamos a comenzar con el factor genético, un estudio que vale la pena mencionarlo por la cantidad, la muestra grande que tuvo para su estudio, si bien es del año 95, donde se estudiaron más de 1.100 familias de pacientes con endometriosis, con más de 2 hermanas afectadas, y más de 1.200 familias con más de 3 parientes afectadas. El objetivo era descubrir genes candidatos que influyen en la susceptibilidad para desarrollar endometriosis y lograr identificar regiones cromosómicas específicas en que se localizan los genes para poder utilizarlos como marcadores genéticos y que determinen una alta susceptibilidad de desarrollar la endometriosis. El resultado fue, el descubrimiento de múltiples genes candidatos en realidad, y uno de los cromosomas donde más se encontraron los genes asociados es el cromosoma 10 en el brazo largo. La biología del endometrio utópico de los pacientes con endometriosis está íntimamente ligada tanto al riesgo de desarrollar enfermedad, así como en ser los responsables de la subfertilidad de estas pacientes, debido a que tienen una expresión aberrante, pero de múltiples genes. No es un único gen asociado. Esto se pudo determinar porque se han descrito 983 genes involucrados y expresados en forma aberrante en el endometrio de pacientes con endometriosis. Estos genes se han encontrado 156 que están sobreexpresados y 377 infraexpresados. Estos genes, ¿en qué están relacionados? Están relacionados con el proceso de adhesión, de proliferación del endometrio, de inflamación, de muerte celular programada, de la implantación. Son genes que están relacionados con alteraciones endocrinas y algunos que incluso no están todavía categorizados. Esta evidencia científica ha permitido asegurar que la endometriosis es una enfermedad poligénica, y lo que dijimos al principio, que existe una predisposición familiar. En parientes de primer grado la incidencia es de 1 en 5, con un riesgo relativo, dijimos, de 7, y la población general, mientras que en la población general el riesgo es de 1 en 9. Las alteraciones celulares que están presentes en el endometrio de las pacientes con endometriosis y su expresión a nivel génica, que condicionan que haya un aumento en la actividad proliferativa, un aumento en la producción de factores angiogénicos, un aumento en la expresión de la metalosproteinasas, disminución en la actividad apoptótica y aumento en la expresión de la citocromo P450 aromatasa. El endometrio de las pacientes con endometriosis muestra una falla a su vez en la expresión de los receptores de progesterona, donde hay un descenso en el índice de la isoforma B con respecto a la isoforma A del receptor de progesterona. O por ende hay una disminución en la isoforma B, provocando como
consecuencia de esta disminución una resistencia a la acción de la progesterona. Acá ya empezamos a introducirnos en las alteraciones endocrinas en asociación con las alteraciones genéticas. El factor endocrino, con respecto a esto encontramos que el polimorfismo genético en la expresión también del receptor de estrógeno, sobre todo en su isoforma alfa, el receptor de estrógeno alfa, en el endometrio de pacientes con endometriosis, puede ser el responsable también del desarrollo y la recidiva de la enfermedad, considerado por lo tanto como un factor de riesgo. ¿Cuáles son, por ende, los factores endocrinos que están relacionados a la endometriosis? Un polimorfismo del gen que expresa el receptor de estrógeno alfa en el endometrio de pacientes con endometriosis, el polimorfismo del gen que expresa la citocromo P450 en endometrio de pacientes con endometriosis y el polimorfismo del gen de progesterona que altera la relación entre su isoformas. Esto confirmaría el origen genético de los factores endocrinos en el endometrio de las pacientes con endometriosis, los que además podrían ser usados como marcadores de la enfermedad. Por ende, tenemos que la endometriosis debe continuar considerándose un trastorno estrógeno dependiente y progesterona resistente, como consecuencia de las alteraciones en la expresión genética de ambas hormonas a nivel endometrial en las mujeres con endometriosis. Entonces, la endometriosis depende de la producción ovárica de esteroides para su desarrollo y mantenimiento. ¿En qué se sustenta esta afirmación? En que la endometriosis es una enfermedad que revierte cuando se suprime la función ovárica, en que es poco frecuente en pacientes con amenorrea, rara vez aparece antes de la menarca, desaparece en la menopausia y se estabiliza o mejora en el embarazo. Esto fundamenta la terapéutica actual con gestágenos o anticonceptivos orales. Ya nos vamos adelantando un poquito a lo que es el tratamiento. Entonces, el tratamiento con estos componentes hormonales tiene como objetivo producir un estado hipoestrogénico y un estado progestínico, buscando vencer la resistencia progestínica, recuperando la relación entre la isoforma B y la isoforma A, que dijimos que estaba disminuida. Entonces, mejora la regulación de la expresión génica a nivel endometrial, ya que disminuye la actividad proliferativa, aumenta la apoptosis celular, disminuye la expresión de las metaloproteinasas, disminuye los factores angiogénicos y disminuye la actividad de la aromatasa. Hay estudios, uno que es del año 2002, que incluso es un estudio realizado acá en Argentina, donde se estudió cómo los anticonceptivos orales suprimen la proliferación celular e inducen apoptosis en endometrio utópico en pacientes con endometriosis. Otros de los factores que vamos a analizar son los factores ambientales. Factores ambientales y dietarios, en conjunción con las alteraciones genéticas, determinan la susceptibilidad a la aparición de la enfermedad, probablemente a través de la disrupción de las funciones endocrinas e inmunológicas, aumentando el riesgo de desarrollar endometriosis. Las dioxinas son una familia de hidrocarburos aromáticos tetraclorados, contaminantes de muchos procesos industriales, con gran resistencia a la degradación. Sumado a su actividad lipofílica, producen una acumulación en varios alimentos, carnes, pescados, verduras, etc., que son las formas más probables de contaminación en humanos. ¿Qué generan las dioxinas? Son disruptores endocrinos, producen alteración en la función endocrina. Son disruptores endocrinos proteóticos, modulando el receptor de esteroides, alterando el metabolismo y el transporte sérico de los mismos, y por otro lado también producen alteración en la función inmunológica,
con una aumentada expresión del factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, 6 y 8. Entonces, tanto in vitro como in vivo actúan las dioxinas produciendo alteraciones similares a las evidenciables en pacientes con endometriosis sobre el receptor de progesterona del endometrio. Provocan una insensibilidad a la acción de la progesterona, además de su acción antagonista sobre el receptor de estrógeno alfa y beta. Y el último factor que vamos a analizar son las alteraciones en la inmunidad celular y humoral, que provocan cambios en la tolerancia inmunológica en la mujer. Vemos que en las mujeres con endometriosis hay alteraciones en relación a una mayor proporción de autoanticuerpos contra los antígenos endometriales, mayor secreción de la fracción C3 del complemento y prostaglandinas, menor actividad supresora de las células natural killer, mayor número de macrófagos y linfocitos T, mayor proporción de citoquinas y factores de crecimiento, mayor proporción de metaloproteinasas, mayor expresión de moléculas de adhesión, las ICAM1, y mayor producción de factores angiogénicos. Esta mayor secreción de factores solubles proinflamatorios, citoquinas, factores de crecimiento y prostaglandinas, en el endometrio, en el foco endometriósico, en el líquido peritoneal, incluso en el plasma de mujeres con endometriosis, provoca alteración del endometrio utópico, alterando también la relación del receptor de progesterona B sobre el receptor de progesterona A y una mayor resistencia a la acción de la progesterona. Entonces, un resumen de la fisiopatología de la endometriosis es el esquema que estamos observando. Un endometrio utópico, ¿no es cierto?, tiene su menstruación, en un 10% tiene su menstruación retrógrada, en donde en un 90% es removida por fagocitosis y por apoptosis normal en las mujeres, mientras que en un 10% esa menstruación retrógrada persiste. ¿Por qué persiste? Por lo que vemos en el esquema, porque hay deficiencia en la inmunidad celular. ¿Por qué? Por disfunción de macrófagos, menor actividad de las células natural killer y alteración en las células T mediadoras de inmunidad con liberación de citoquinas y otras moléculas proinflamatorias. Con respecto al factor endocrino, en ese 10% de las mujeres donde la menstruación retrógrada no es reabsorbida en la cavidad endometria, en la cavidad peritoneal, tenemos que hay mayor actividad de aromatasa, alteración de la citocromo P450, menor apoptosis y una disfunción del receptor de progesterona y del receptor de estrógeno. Y tenemos por otro lado que en ese 10% hay una expresión aberrante de factores de crecimiento y adherenciales. Todo esto condiciona el desarrollo de endometriosis en la mujer. Hay una predisposición genética familiar, una expresión aberrante de genes en el endometrio utópico con alteración en la capacidad proliferativa y alteración funcional de los receptores de progesterona, una resistencia a la acción de la progesterona, hay un polimorfismo en los receptores de estrógeno, un polimorfismo en la expresión de la citocromo P450, factores ambientales que intervienen, que ejercen una acción antagónica sobre los receptores del endometrio, y hay alteraciones inmunológicas demostradas con alteración en la funcionalidad proliferativa, angiogénica y de adherencia al endometrio. Ahora vamos a pasar a lo que son las manifestaciones clínicas de la endometriosis. La sintomatología por excelencia de la endometriosis es el dolor pelviano, donde el síntoma más característico asociado a la patología a la endometriosis es la dismenorrea. La dismenorrea clásicamente se la define como el dolor que está presente
durante el ciclo menstrual. Entonces, el dolor asociado a las menstruaciones es la forma más usual de presentación, está en el 50 al 90% de las pacientes con endometriosis. Y lo que tiene una característica que es típica de la endometriosis es que es progresivo, o sea que al inicio, luego de la menarca y en los ciclos, en los años posteriores suele ser leve, pero a medida que pasan los años se va incrementando la intensidad del dolor con los ciclos menstruales. Es una dismenorrea secundaria y progresiva. La dispareunia es otra forma de dolor pelviano, es el dolor que se presenta con las relaciones sexuales. Es un dolor que está presente en el 25 al 50% de las pacientes con endometriosis y suele estar relacionado más, sobre todo con la localización a nivel del tabique recto vaginal. Suele durar varias horas, es más frecuente en el postmenstruo y se alivia con los cambios de posición durante el acto sexual. Y la tercera forma de dolor pelviano es el que es crónico. Ese es un dolor que es independiente del periodo que esté de su ciclo menstrual y se puede agravar en el premenstruo. Puede ser continuo o puede ser cíclico. El otro síntoma que es característico de la endometriosis es la esterilidad. Está presente en el 30-40% de las pacientes infértiles, casi que les aseguro un 50% de las pacientes con infertilidad tienen como origen la endometriosis. Otros síntomas que podemos encontrar son el spotting o los ciclos irregulares, puede haber nodularidad en los fondos de saco vaginales, síntomas que afecten el aparato intestinal o también el aparato urinario, en caso de invasión de órganos vecinos, sobre todo a nivel vesical, y las localizaciones a distancia que se han descrito son en piel, a nivel umbilical, en cicatrices, en mucosa nasal y en pleura. Sobre todo tenemos que sospechar un diagnóstico presuntivo de endometriosis en una paciente con dismenorrea que inicia luego de la menarca, que se intensifica con los años y sobre todo que luego se asocia con dispareunia profunda. Entonces tenemos la tríada clínica del diagnóstico. Característica es el dolor que se exacerba con el tiempo y que no calma con la administración de antiinflamatorios no esteroides, la hipermenorrea y las alteraciones del ciclo que llevan a una infertilidad. Dijimos, los síntomas típicos son el dolor en todas sus expresiones y una característica que hay que recalcar es que la gravedad del dolor no siempre está en relación directa con la enfermedad. Sabemos que el dolor, si bien hay escalas para medir la intensidad del dolor, nosotros tenemos que el dolor es un síntoma subjetivo. Todos sabemos, hay escalas para poder medir ese dolor, pero hay estudios que se han realizado y sobre todo esto es muy importante recalcar, que en la sociedad el síntoma del dolor asociado al periodo menstrual es algo que se considera común, o sea, que una mujer al médico le diga no, tengo dolores con las menstruaciones, suele durante mucho tiempo, muchos años, ha pasado desapercibido, porque se considera que suele ser normal que una mujer tenga dolor con las menstruaciones, cuando en realidad no tendría que ser. Siempre hay que
intensificar el interrogatorio cuando una paciente nos refiere que tiene dolor con las menstruaciones y evaluar si tiene otros síntomas asociados y si ese dolor calma con los analgésicos, cuántos analgésicos consume la paciente durante el periodo menstrual y evaluar si consume más de un tipo de analgésico, si algún antiespasmódico y si además ese dolor le impide realizar sus actividades cotidianas. Los métodos de diagnóstico complementarios con los cuales contamos para el diagnóstico de endometriosis son la ecografía ginecológica, que tiene una sensibilidad y especificidad del 80 al 90% para la detección de lo que son los endometriomas, que es la localización de la endometriosis a nivel ovárico. Los endometriomas suelen tener un contenido finamente particulado y una pared de mayor ecogenicidad. El diagnóstico diferencial de los endometriomas siempre se presenta con los quistes hemorrágicos o dermoides y con los tumores ováricos epiteliales. La ecografía ginecológica transvaginal tiene mayor alcance para endometriosis ovárica, no para endometriosis peritoneal o endometriosis profunda del tabique recto vaginal, ni tampoco tienen que recordar que nos sirve para evaluar adherencias. Todas estas alteraciones no se visualizan por la ecografía ginecológica, ya sea la endovaginal, que es la de elección para estos casos. Lo que sí permite evaluar la endometriosis profunda es la resonancia nuclear magnética. Esta permite diferenciar la endometriosis retrocervical, que compromete el fondo de saco de Douglas, de la afectación del tabique recto vaginal, porque visualiza el límite libre entre ambas estructuras con interposición de grasa. El compromiso de los paramétros puede sospecharse en la secuencia T2 y las adherencias firmes también pueden evidenciarse. Tenemos luego que en realidad el método Gold estándar, que es lo que voy a recalcar y voy a repetir varias veces, por suerte, en la clase, porque quiero que se lo lleven grabado profundamente en la mente, es que la laparoscopía es el método Gold estándar para hacer el diagnóstico de endometriosis. Espero que cuando les consulten en el examen, en los parciales o en los finales, cómo hacemos el diagnóstico de endometriosis, recuerden por favor que la laparoscopía, la cirugía laparoscópica es el método Gold estándar. ¿Para qué? Para el diagnóstico de endometriosis y la estadificación. ¿Por qué? Porque mediante la cirugía laparoscópica permite la visualización y la correlación con los estadios de endometriosis, que ahora vamos a ver el esquema, además de que permite la toma de una muestra, la obtención de material para estudio histopatológico que confirme la presencia de tejido glandular y estromal símil endometrial que va a estar fuera de la cavidad uterina. Entonces por eso es el método de diagnóstico Gold estándar, que nos da la confirmación histopatológica de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina por definición. La cirugía laparoscópica, vamos a ver que en el proceso de estadificación lo que se debe realizar es la documentación de todo tipo de lesiones que encuentra el cirujano, la descripción, determinar la extensión, el tipo de adherencias y la localización. Y bueno, la histopatología es el resultado de estas muestras obtenidas en la cirugía laparoscópica y el resultado confirmando de que se trata de tejido símil endometrial. Bueno, entonces dijimos
¿Cuál es el método de diagnóstico GOLD estándar para la endometriosis? La cirugía laparoscópica. Acá tenemos imágenes de capturas de cirugía laparoscópicas de pacientes con endometriosis, donde vamos a encontrar en la foto A la presencia de adherencias, ¿sí? Incluso una lesión roja, y todo congestivo por todo el ambiente proinflamatorio que existe en la cavidad peritoneal. En la foto B podemos encontrar una imagen que es de la cara posterior del útero, donde se ve adherencias, incluso cerca de uno de los cuernos se ve una lesión negra, que ahora vamos a ver a qué corresponde, y la presencia de también adherencias y una lesión roja. En la foto C tenemos múltiples adherencias entre la cara posterior del útero, el fondo de saco de Douglas, y en la foto D tenemos donde se puede ver el útero, uno de los ovarios que está sano, y el otro ovario donde tiene una imagen de un endometrioma. ¿Cuáles son las localizaciones más frecuentes de los focos de endometriosis a nivel peritoneal, a nivel ovárico, del tabique recto-vaginal y si no extragenital? ¿Cuáles son los tipos de lesiones endometriósicas que vamos a encontrar? Tenemos lesiones endometriósicas peritoneales con o sin adherencias, que están más que todo relacionadas con el síntoma de infertilidad. Los endometriomas ováricos solos o asociados con lesiones superficiales o profundas, estos se relacionan con la infertilidad y con el dolor. Y las lesiones endometriósicas profundas o del tabique recto vaginal, que están relacionadas sobre todo con el dolor. Acá vemos en la foto, tenemos distintas fotos de imágenes muy típicas de endometriomas, donde se ve son imágenes de ovarios que están casi reemplazados por los endometriomas, donde son imágenes redondeadas con, dijimos, una cápsula que se ve un borde externo más ecogénico, y el contenido del endometrioma, que es típico, se ve como un contenido homogéneo, particulado, y pero muy homogéneo. Son estas imágenes son muy típicas de endometrioma. Bien, y lo que va a observar el cirujano son los implantes endometriósicos peritoneales. Estos son los que son típicos. Tenemos implantes a nivel como nódulos oscuros en la superficie del peritoneo y en la superficie del ovario. También puede observar las adherencias, ¿sí? O también puede haber lesiones rojas o lesiones blancas, que ahora vamos a ver a qué corresponden. Las lesiones endometriósicas peritoneales con o sin adherencias, dijimos que estaban más relacionadas con la infertilidad. Acá podemos ver una imagen laparoscópica donde se ve el útero en la parte izquierda de la imagen, y se ven adherencias con lesiones rojas en la parte superior y lesiones negras en la parte inferior. Los endometriomas ováricos solos o asociados a lesiones superficiales o profundas son los que están relacionados con infertilidad y con dolor. En la foto superior se ve un endometrioma que en lo cual se realizó la apertura del quiste, y no tiene el contenido chocolatado particulado en su interior.
y la imagen inferior es la imagen previa, la que corresponde a la imagen previa. Se ve en el ovario, en uno de los extremos, una formación redondeada con un color un poco más oscuro, que corresponde a la cápsula, y allí se encuentra el endometrioma, previo a la apertura del quiste. Y las lesiones endometriósicas profundas o del tabique recto vaginal son las que están relacionadas con el dolor. Acá vemos un nódulo con una adherencia muy firme a nivel recto vaginal, que se ha realizado en la parte inferior la apertura de ese nódulo o esa obliteración del fondo de saco de Douglas. Por el aspecto morfológico, las lesiones endometriósicas se clasifican según la imagen laparoscópica. Las lesiones rojas son las consideradas lesiones activas. Son de color rojo encendido, vesiculosas, con gran vascularización peritoneal y corresponden a hemorragias recientes. Están asociadas principalmente a dolor. Acá tenemos la superficie del ovario con dos lesiones rojas activas, y en otra superficie peritoneal con una lesión activa debajo del instrumental laparoscópico. Las lesiones negras son de color negro o azulado, tienen escasa vascularización y están más relacionadas con fibrosis y retracción peritoneal. Estas lesiones biológicamente son poco activas. Acá tenemos en el ovario varios puntos de lesiones negras. Otra vez en la foto superior son una imagen de lesión negra sobre la superficie del ovario, y en el otro la superficie peritoneal con estas lesiones negras. Y las lesiones blancas o cicatrizales son placas blancas o amarillas con fibrosis estelares, es la forma que tienen, están asociadas a adherencias o también a ojales peritoneales. Son biológicamente inactivas, pero el dolor lo producen por tracción o compromiso vascular. Acá tienen un ojal peritoneal en la foto inferior, y en la parte superior tienen una imagen estelar, una lesión blanca en la parte central casi de la foto. Bueno, entonces la laparoscopía, como dijimos, es el método GOLD estándar para el diagnóstico de endometriosis. Existen varias clasificaciones para lograr llegar a determinar el estadio en el cual se encuentra la enfermedad, pero de las clasificaciones la que se utiliza generalmente y la más aceptada es la clasificación de la Sociedad de Medicina Reproductiva, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Esta clasificación, ahora vamos a ver, es un cuadro donde le otorga un puntaje determinado a cada lesión que va encontrando el médico durante el procedimiento. Esta laparoscopía evalúa el tamaño de las lesiones de endometriosis en el peritoneo y o en el ovario, si las lesiones son superficiales o profundas, si existe obliteración parcial o completa del fondo de saco de Douglas, y las características de las adherencias que rodean las trompas y o el ovario, el grado en que cubren las estructuras y si son laxas o son densas. Acá tenemos cómo es el esquema de puntuación, de acuerdo, por ejemplo, si hay obliteración del fondo de saco de Douglas, en forma parcial son 4 puntos, y si es en forma completa son 40 puntos. ¿Sí? Le evalúa la adherencia y la presencia de endometriosis en el peritoneo, como ven en la parte inferior del esquema, o en el ovario, si es superficial, si es profunda. Y de acuerdo al tamaño o el grado de oclusión es el puntaje que se le asigna, se le va asignando a cada lesión que se va encontrando a lo largo del desarrollo de la cirugía.
Acá tenemos las etapas y la puntuación. Como ejemplo tenemos una etapa mínima en un estadio 1, tenemos mínima, leve, moderada y grave. Son los 4 estadios. Y hay un ejemplo, la etapa, el estadio, por ejemplo, el estadio 1, la etapa 1, la mínima, hay como es la asignación del puntaje del cirujano, en el cual tiene en el peritoneo superficial, tiene una lesión de 1 a 3 centímetros, suma 2 puntos, tiene una lesión en el ovario derecho superficial, 1 punto, y adherencias membranas, otro punto, son 4 en total. Entonces, estos son todos ejemplos de cómo cambia el puntaje de acuerdo a medida que va realizando la evaluación el cirujano de toda la cavidad peritoneal. La superficie del peritoneo va adjudicando un puntaje, y luego finalizada la cirugía realiza la sumatoria del puntaje y la puntuación total. En el estadio 1, que se llama enfermedad mínima, es de 1 a 5 puntos. El estadio 2 es una enfermedad leve entre 6 a 15 puntos. El estadio 3 es una enfermedad moderada de 16 a 40 puntos. Y el estadio 4 es una enfermedad severa con más de 40 puntos. Vamos a encontrar que los déficits que presenta la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva es que no incorpora el dolor dentro de la escala de la estadificación, no lo tiene en cuenta, que el puntaje es arbitrario, en el sentido de que depende de la experiencia. En cierta manera resulta ser subjetivo, ya que depende de la experiencia del cirujano laparoscópico para evaluar la cavidad peritoneal y determinar el puntaje. O sea que quizás la misma puntuación no correspondería a 1, 2 o varios cirujanos que realicen la cirugía en un paciente determinado. No contempla la clasificación las localizaciones extragenitales y no predice la posibilidad de embarazo. Lo que sí existe una buena correlación entre lo que es la extensión anatómica de las lesiones y en la escala en sí se asocia a un porcentaje de fertilidad, pero no va a predecir la posibilidad de embarazo que va a tener esa mujer posterior a la cirugía. Antes de finalizar esta primera parte, vamos a hablar 2 puntos con respecto a lo que es la fertilidad en la endometriosis, que vimos que está alterada y es otro de los síntomas corresponde a la sintomatología de la endometriosis, que está afectada en estas pacientes y por múltiples factores que son desde la parte inflamatoria hasta lo que es la calidad ovocitaria. La fecundidad se la define como la probabilidad de lograr un embarazo en un ciclo. Las mujeres fértiles de por sí tienen 0.2 a 0.3 posibilidades de embarazo en cada ciclo, y la mujer infértil con endometriosis tiene un 0,02 a 0,1% de probabilidad. En las mujeres infértiles hay 6 a 8 veces más probabilidad de que tengan endometriosis que en las mujeres fértiles. Ya dijimos que se asociaba entre un 30 al 50% la probabilidad de endometriosis en una mujer infértil. Tenemos que con respecto a la fecundidad y endometriosis hay una correlación negativa entre la estadificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva
en el estadio de esta clasificación y lo que es la fecundidad. Está disminuida la tasa de implantación en la fecundación in vitro en pacientes con endometriosis moderada a severa en forma comparativa con respecto a mujeres con pelvis normal. Esta tasa de implantación mejora luego del tratamiento quirúrgico. Los mecanismos biológicos que determinan la infertilidad abarcan la alteración en el ambiente folicular y la foliculogénesis, cambios en la funcionalidad de las células de la granulosa, alteraciones en la inmunología del líquido folicular, alteraciones inmunológicas del líquido peritoneal, un ambiente peritoneal y un estrés oxidativo aumentado, alteraciones en la función incluso espermática, alteración en la fertilización y alteración en la implantación. Con respecto a las alteraciones del ambiente folicular y la foliculogénesis, la fase folicular es más prolongada en la fecundación in vitro en las pacientes con endometriosis con respecto a las que no tienen endometriosis. El crecimiento folicular es más lento en estas pacientes y hay un menor tamaño de los folículos dominantes versus las pacientes con esterilidad sin causa aparente. Hay un cambio en la funcionalidad de las células de la granulosa, que también está descrito por disminución del número de las células en fase G2 y en fase M, aumento de la fase S y apoptosis y disminución en la calidad ovocitaria. Las alteraciones inmunológicas del líquido folicular se evidencia por un aumento de los linfocitos B, los natural killer y los macrófagos en el líquido folicular, aumento de la interleuquina 10, interleuquina 1 beta, factor necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 y disminución de la actividad de la aromatasa, aumento de la endotelina 1 que disminuye la esteroidogénesis y disminución del factor de crecimiento derivado de endotelio que disminuye la vascularización del folículo. Todo esto determina menor calidad de los óvulos. Alteraciones inmunológicas del líquido peritoneal se evidencia por aumento en todos los que son citoquinas proinflamatorias y aumento de estrógeno en el líquido peritoneal que estimula la COX-2 con aumento de prostaglandina 2. Todos son potentes inductores de la aromatasa en tejido endometriósico, así tenemos un líquido folicular con menor expresión estrogénica y un líquido peritoneal con mayor cantidad de estrógeno. Tenemos un ambiente peritoneal y un estrés oxidativo aumentado, hay aumento en macrófagos y polimorfos nucleares, aumentos de los reactivos de estrés oxidativo, aumenta el óxido nítrico y disminuye la apoptosis celular, alteración de la motilidad tubaria y alteración en la motilidad espermática. La alteración en la función espermática se evidencia porque el aumento de los macrófagos, dijimos, aumenta los polimorfos nucleares, aumentan los reactivos de estrés oxidativos y aumenta la fragmentación en el núcleo del espermatozoide. El aumento del factor de necrosis tumoral alfa altera la cascada de la caspasa y aumenta la apoptosis de los espermatozoides. Y con respecto a lo que es la fertilización, hay una alteración porque la tasa de implantación, la tasa de embarazo, la tasa de fecundación, el pico de estradiol y el número de ovocitos en lo que es una fertilización, se ha observado que esta es menor, todos estos parámetros son menores en pacientes con endometriosis con respecto a pacientes que tienen otras causas de infertilidad y que están realizando un procedimiento de fecundación in vitro. Y además, todos estos parámetros son menores en pacientes con endometriosis en estadio 3-4 versus las pacientes con endometriosis en estadio 1 y 2. Las alteraciones de la implantación abarcan una disminución en la maduración histológica endometrial, disminuye la adhesividad mediada por la integrina y las pacientes con endometriosis receptoras de ovocitos tienen menor tasa de embarazo. Bueno, por aquí finalizamos la primera parte
de la clase de endometriosis. Muchas gracias por su atención.